rumbo a Artemisa, Cuba. Allí está Niurka Salcedo, periodista independiente, activista y una dama que tiene una denuncia muy grave en sus manos. No hemos podido establecer contacto para que la vean porque, como de costumbre en Cuba, hay problemas con la electricidad. Conversamos con ella telefónicamente. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Buenas noches, ya es buenas noches. Estamos bien, gracias, dentro de lo que se cabe. Qué horror lo que te están diciendo sobre lo ocurrido con estos bebés. Sí, tristemente, muy desafortunadamente, como siempre los medios oficiales del régimen hasta este momento no se ha pronunciado. Realmente llevo 3 días tratando de buscar información sobre lo que está aconteciendo, y es que 38 niños fueron vacunados por error. Se le puso una vacuna oncológica, es que, por cierto, es un medicamento que se trata para el cáncer en la vejiga. Sucedió que la enfermera que normalmente atiende estos casos de los niños se ausentó, y la persona que puso no tenía el conocimiento y sencillamente se equivocó. Al entrar al otro día la señora que le correspondía y ver que los niños estaban teniendo dificultad, rápidamente se informó a las autoridades que de hecho está el hospital ahora mismo militarizado, nadie entra, nadie sale, y hay 7 niños en estado grave. ¡Qué barbaridad! Y este es un medicamento contra el cáncer de vejiga, como tú nos cuentas, que además se aplica de una forma especial, no es simplemente como si fuera una vacuna. Exacto, se debe aplicar dentro de la vejiga. Imagínate, qué horror. ¿Se sabe, hay algún detalle en cuanto a qué tipo de consecuencias genera en el cuerpo este medicamento cuando se le administra a personas que, por supuesto, en este caso no tienen ese cáncer? Por supuesto, y más en la manera que se puso en forma de vacuna, puede tener consecuencias, y dicho por los médicos, a corto y a largo plazo, incluso pueden traer consigo enfermedades y con ellos la muerte. Y más cuando se... ¿Más cuando qué, perdón? Que son niños recién nacidos. Ah, todos son... No, eso precisamente justo te iba a preguntar, las edades son todos recién nacidos. Son niños recién nacidos, exactamente. Te digo, es un catálogo de horrores lo que les toca vivir a ustedes allí, y no quiero pensar cómo se deben sentir esas madres, esos padres, cuando se enteran de algo así. Exacto, y cuando toca vivirlo, y por sobre todo es muy indignante ver que a esta altura nosotros tengamos la denuncia, los medios no salen, los independientes, los familiares se contactan con nosotros desde el hospital con miedo para decirnos lo que está sucediendo. El régimen hace oídos sordos porque no se pronuncia ante ninguna situación como esta, desgraciadamente. Qué barbaridad, te digo, no deja de... Cuando pensamos que la capacidad de asombro se agotó, aparecen cosas como esta. Niurka, mil gracias, seguimos en contacto. Ahora en unos instantes vamos a compartir con los televidentes una entrevista que hiciste con un pastor hablando de los dolores de cabeza que viven quienes profesen cualquier religión cuando las cosas se han puesto cada vez peores, bueno, sea cual sea la religión. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, un placer, un placer. Desde Artemisa, Cuba, allí está Niurka Salcedo. Como le contaba, ella tuvo la oportunidad ahí, con una cantidad de inconvenientes, logró superar los obstáculos, y entonces entrevistó al pastor José Roberto Sánchez. Me encuentro en el día de hoy con el pastor José Roberto Sánchez desde Cuba, para que nos haga una breve síntesis de lo que pasa en Cuba, sobre todo con la religión. Se mezcla en Cuba lo que es religión y política. Bueno, sí, de cierta forma la política se está mezclando en el sentido de que los políticos o las personas que representan al régimen
se introducen dentro de las iglesias para tener una visión propia de lo que nosotros predicamos y evitar de que se hablen cosas en contra del sistema y del gobierno. Es decir, ustedes no pueden, por ejemplo, pastorear en la iglesia el contenido que ustedes quieran, para decirlo de alguna manera. Ustedes son monitoreados por agentes de la seguridad del Estado, ¿por quién? O gentes dentro de la misma religión que el régimen pone para que ustedes sean monitoreados. ¿Pudieras explicarme, por favor? A ver, ellos entran a la iglesia como normalmente pudiera entrar cualquiera de los miembros. Se hace pasar porque vienen con el interés de conocer la iglesia, de conocer a Dios. Y una vez que está dentro, busca la manera de acercarse hasta los pastores e incluso de ser líder dentro de la iglesia. Pero el propósito es monitorear todo lo que se habla y ejercer cierta influencia sobre los asuntos que se están enseñando. Sobre todo el evitar de que se hable en contra del gobierno y del sistema, aunque todos sabemos que es un sistema que es contrario completamente a lo humano. ¿Tú consideras que la represión siempre ha existido en las iglesias cristianas o ha habido algún aumento después de las manifestaciones del 11 de julio? Tu criterio muy personal. Bueno, realmente desde que triunfó la revolución, en primer lugar se hicieron amenazas, se golpearon pastores, se pusieron en prisión, en una prisión llamada la UMA, a muchos pastores y creyentes de todos los grupos religiosos, y muchos de ellos se sacaron del país o se le hicieron que fuera. Luego se establecieron personas para que se introdujeran dentro de las iglesias y monitorearan lo que nosotros enseñamos hasta la actualidad. Después del 11 de julio, por supuesto, el trabajo ha continuado, pero ya es un trabajo para el cual ellos estaban preparados, porque dentro de las iglesias siempre ha existido este tipo de personas dentro que informan todo lo que se hace, cómo se hace, y cuando alguien está haciendo lo que no es, ellos consideran que está mal, pues sencillamente lo llaman y le hacen que deje de hablar sobre ese tema. Cuando vienen una serie de literaturas a la iglesia, pues se recoge la literatura y entre ellas se ponen libros que son libros completamente de política y se le entregan a las iglesias con el objetivo que asimismo se le lleve a todos los líderes a nivel nacional para que todos lean la literatura que habla más bien de cosas políticas. ¿Qué mecanismo de represión utiliza el régimen para los cristianos que están definidos y que van en contra de toda su política? ¿Qué es represión? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos un trabajo por casa a casa para poder convertir a las personas al cristianismo. Una vez que alguien brinda su casa, intentamos ahí establecer grupos para darle a los cultos, y cuando vamos al registro de asociación nos dice que la casa no tiene propiedad. Y todo el mundo sabe que la mayoría de las casas en Cuba no tienen propiedad. Yo pienso que un 75%, según mi experiencia, de las casas en Cuba, y creo que dije poco, no tienen propiedad. Entonces, eso nos impide de que abramos una nueva casa en la cual se va a enseñar la Biblia. Pero eso es para una casa culto, que es una casa, un lugar pequeño. Cuando queremos hacer un templo, pues mucho menos, mucho más difícil. Porque se está prohibido ahora mismo hacer nuevos templos y establecer nuevas formas de pensamiento. ¿Tienes conocimiento que el régimen haya creado alguna escuela para formar cristianos con ideas políticas a que respondan a los intereses de ellos? Sí, cómo no. En la ciudad de Matanza, hace unos años ya, el gobierno estableció una escuela de teología, que por cierto es una de las más prestigiosas del país en cuanto a lo que es la calidad del título, porque las personas que se gradúan allí tienen la libertad de poder tener iglesia, de poder entrar con mayor facilidad a lo que es la literatura, ayudas, visitas de otros países que vengan a enseñar la religión en Cuba. Y estas iglesias, la mayoría de quienes las dirigen, los profesores, son personas puestas por el gobierno. O sea que son personas que se dicen creyentes, no puedo juzgarlos a todos, por supuesto, pero sí la mayoría de ellos sirven al gobierno, no a las iglesias.
influye, ¿tú crees que las características de represión influyen en que muchas personas se nieguen actualmente a pertenecer a la religión cristiana? De cierto punto de vista, existen muchos centros de trabajo donde no dejan a las personas que vengan diciendo yo soy cristiano. O sea, esa es una de las preguntas que se hace. En la antigüedad, cuando decías soy cristiano, no podías trabajar en muchos de los lugares. Actualmente, en muchos de ellos no te lo dicen aparte. O sea, es como algo que te llaman aparte, te dicen si eres cristiano, aquí no puedes trabajar. En otros lugares te permiten trabajar, pero te prohíben hablar de la iglesia y manifestarte en todos los sentidos como creyente. Personalmente, Roberto, ¿has sufrido represión por tu manera de pensar? Sí, pienso que bastante, porque yo mismo no puedo establecer nuestro ministerio en Cuba, porque ya ellos cerraron la cantidad de iglesias que debe haber, y establecer una nueva forma de pensamiento, una nueva denominación es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que me piden que me ponga bajo la cobertura de iglesias que ya están establecidas y que pertenecen al sistema, iglesias que ellos mismos establecieron a través de estas mismas escuelas que ya te hablaba. Mi respeto al pastor José Roberto Sánchez por la valentía de contar lo que vive y lo que viven muchos a su alrededor en esta maquinaria brutal que tiene la dictadura para apretar, para acorralar, para censurar, para hacer todo lo posible para destruir cualquier cosa que no le convenga. Y allí estaba entrevistándolo nuestra colega independiente Díaz Nurca Salcedo. Pausa. Al regresar, buenas noticias en el territorio de la inflación. Es más, podríamos decir que sorprendentemente buenas. Y también inundaciones. El riesgo de que esto aumente de una manera horrible porque ya el agua ha subido a lo largo de los últimos años mucho más de lo que estimaban los científicos, sobre todo en los alrededores de Florida.